Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches o lo que sea. Vamos a volver a un vídeo de historia, por fin, después de tanto tiempo. Bueno, en realidad no tanto, pero bueno, da igual. Para que podáis repasar un poco de eso tan importante que es la historia y específicamente del siglo XX, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, lo que se conoce como el periodo de entreguerras, una época de muy pocos años en la que ocurren demasiadas cosas. Por eso vamos a ver aspectos sobre la crisis económica del crack del 29, además de cosas del mundo en general, Estados Unidos y Europa, y España, centrándonos sobre todo en la dictadura de Primo de Rivera, Segunda República y la Guerra Civil Española. Sin más dilación, comencemos. Buenos días. Tenemos que distinguir que la economía de América y del resto del mundo pasa por 4 fases durante esta etapa, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que son la crisis de posguerra, en este caso la Primera Guerra Mundial, la recuperación de los años 20, el crack del 29 y la crisis de los años 30. Empecemos viendo la crisis de posguerra. Esta se vio resentida en Europa, ya que había sido destruida totalmente por la guerra. Se caracterizaba por el elevado nivel de deuda que se debía a Estados Unidos, que era la que concedía los préstamos, y por la escasez de productos debido a la destrucción de los campos, de las fábricas y de todo en general. Alemania tuvo que pagar indemnizaciones de guerra a Estados Unidos y a otros países europeos que se firmaron en el Tratado de Versalles, y quedó totalmente en ruinas, y por ello su solución fue crear nuevos billetes, lo que fue un desastre y llevó a la hiperinflación. Los niños construían castillos con billetes, ya que no tenían valor alguno. Además, para más INRI, Francia ocupó la zona del Ruhr, la más rica e industrializada de Alemania, donde Estados Unidos y Japón fueron los que más se recuperaron debido a que no fueron destruidos básicamente por la guerra. Tened en cuenta que esta guerra se produjo sobre todo en Europa, no en Estados Unidos y en Japón. Nos centraremos sobre todo en Estados Unidos, un país que se hizo rico básicamente aprovechándose de la pobreza y la miseria de los europeos, ya que los americanos lo que hacían era prestarle cosas a los europeos que al mismo tiempo les debían. En Alemania, por ejemplo, se aplicó el Plan Dawes, donde Estados Unidos prestaba capital para que el marco alemán fuera ganando valor. Gracias al Plan Dawes, la economía alemana se recuperó un poco y además Francia acordó abandonar la zona ocupada del Ruhr. Esta época es conocida como los felices años 20 porque fue una época de prosperidad, especialmente en países como Francia o Estados Unidos. Es cuando se estableció una clase media y además hubo movimientos como el sufragismo que permitió a las mujeres votar. Sin embargo, las crisis económicas vuelven siempre el ciclo. Y por eso llegamos al crack de la bolsa, el crack de Wall Street, 1929. ¿Qué ocurre este año? La bolsa se hunde por 3 razones principales. La superproducción industrial se debe a que Estados Unidos le estaba prestando industria a Europa, pero llegó un momento en el que la economía en Europa ya se había vuelto a reponer, con lo cual nadie le compraba nada a Estados Unidos y habían producido muchas cosas que ya no podían vender, con lo cual se produce un desequilibrio entre oferta y demanda. Después tenemos la superproducción agrícola, más de lo mismo. Estados Unidos había producido muchos cultivos para abastecer a Europa, pero ya no se compraban, con lo cual muchas cosas que no podemos vender. Y por último, la especulación bursátil. Casi todo el mundo decidió invertir en bolsa porque era beneficio asegurado, pero llegó un momento en el que esto ocurrió, de que la industria ya no producía más y las empresas estaban cayendo y las acciones dejaron de tener valor. ¿Qué pasó? 13 millones de acciones fueron vendidas en muy poco tiempo. Todo el mundo sabía que estaban dejando de tener valor y decidieron vender sus acciones drásticamente. Esto fue horrible para la economía americana y se conoce como el hundimiento de la bolsa o el crack. Por esto pasamos de los felices años 20 a los tristes años 30. La Gran Depresión de los años 30 inicia la deflación económica, o sea que el dinero pierde valor y se pasa de la felicidad a la miseria. Las empresas cerraron, los salarios bajaron, el comercio mundial se resintió y el nivel de vida de la población descendió. Por esto el gobierno estadounidense aplicó el New Deal, un conjunto de medidas aplicadas para
revertir un poco la economía. Así la demanda podría volver a ser reactivada más o menos. Durante esta época las democracias evolucionaron y la mayoría de países europeos decidieron la democracia como forma de gobierno. Las democracias europeas y la norteamericana eran diferentes. Algunos ejemplos de democracias europeas eran la del Reino Unido, la de Francia o la de Alemania con la República de Weimar. Es importante saber la evolución de los gobiernos democráticos en esta época. Por ejemplo, aplicaron algunas medidas contradictorias. Dejaron el sufragio universal, pero sin embargo reprimieron con bastante dureza manifestaciones y huelgas obreras, y limitaron algunas libertades de los ciudadanos durante esta época bastante complicada. Por otro lado, partidos de ideología obrera aparecieron, o sea, partidos de izquierda, y tuvieron mucha representación en el Parlamento con el voto de la población obrera, que la mayor parte votaban a partidos moderados y en otros casos votaban a partidos más extremistas. Esto trajo el recelo de la burguesía, que era más conservadora, y empezó a votar a partidos autoritarios y extremistas de derechas con un fuerte carácter nacionalista, y por esto el fascismo fue bastante respaldado durante los próximos años, que ya vamos a ver. En Estados Unidos, el principal rasgo que les diferenciaba de la democracia europea era el bipartidismo, dividido entre republicanos y conservadores. La mayor diferencia entre unos y otros es que los republicanos son capitalistas, y eran también en este momento, siguen siendo lo mismo prácticamente, pero no defienden la intervención del Estado ni a los sindicatos. Sin embargo, los demócratas también son capitalistas, pero defienden la intervención del Estado cuando haga falta y el derecho de los sindicatos. Esta época en Estados Unidos fue de gobierno republicano, donde se empezó a producir una segregación racial bastante notable y tomó popularidad, por ejemplo, el Ku Klux Klan, el famoso Ku Klux Klan. Además hubo otras movidas como la ley seca y, bueno, ya sabéis toda la historia del gangsterismo, Al Capone, etc. Vamos, años complicados. Poco después en Europa empezaron a triunfar sistemas totalitarios. Una persona concentraba todo el poder a través de un partido único. El triunfo de los totalitarismos se explica por 4 causas principales: los hábitos de conducta militares creados por la Primera Guerra Mundial. También durante la Primera Guerra Mundial la exaltación del sentimiento nacionalista en la mayoría de los países, el protagonismo que adquirió el Estado durante la crisis del 29 y la creación de nuevos partidos reaccionarios y populistas que pretendían contentar a las masas ante su situación de pobreza. Prácticamente casi todos los totalitarismos de esta época se definen por estas 4 características: un poder del Estado autoritario, con una figura carismática y populista que se apoyaba en un partido único, con un gobierno totalmente autoritario y antidemocrático que reprimía a aquellos que estaban en contra de él. Esto en política interior. Ahora veamos que en política exterior la mayoría de los países autoritarios querían expandirse buscando nuevos mercados y materias primas, creando como una especie de imperio. En economía, el Estado era intervencionista, nacionalizaba empresas y socialmente consiguieron el apoyo de casi todas las clases populistas que contentaban a todo el mundo, desde ricos a pobres. Entonces, aunque hubiera totalitarismos de derechas y de izquierdas, se puede decir que todos hacían lo mismo, ¿no? Sí, se puede decir, aunque había algunas diferencias. Los de derechas se desarrollaron principalmente en Italia y Alemania. Eran anticomunistas. Su modelo de sociedad era igualitaria en mayor medida, aunque lo que más les caracterizaba es que eran totalmente ultranacionalistas. El de izquierdas, sobre todo, tomó popularidad en la Unión Soviética. Estos eran antinacionalistas y, por supuesto, comunistas, además de anticapitalistas. Defendían un modelo sin clases, como por ejemplo el estalinismo, la forma de gobierno autoritaria que estableció Stalin tras la Revolución Rusa. Él tomó el poder después de Lenin y eliminó a todos sus adversarios con las purgas. En política, consiguiendo el poder del PQS, el Partido Comunista de la Unión Soviética, concentró todo el poder en su figura. Promulgó la Constitución de 1936, mantuvo al PQS como partido único, empleando la represión y la propaganda para imponer su régimen dictatorial, y expandió el comunismo por Europa con la Comintern, la Tercera Internacional. Después, en economía, con una economía centralizada y planificada, socializó buena parte de los medios de producción. Promovió también los planes quinquenales, proyectos económicos en un plazo de 5 años. Sus objetivos fueron la colectivización de las tierras, obligando a los trabajadores a trabajar para el Estado, la nacionalización de las industrias y la construcción de grandes obras hidráulicas. Socialmente se intentó alcanzar la igualdad,
pero esto no se logró, ya que se dividió la población en una gran parte de pobres que sufrían hambrunas en épocas de escasez y una población rica que era la élite gobernante, básicamente. Al fin y al cabo tampoco era muy distinto al fascismo italiano, que ahora lo vamos a ver. El fascismo fue el régimen autoritario establecido por Benito Mussolini en 1922 en Italia, que duró más de 20 años. Esto se debió al alce populista de Italia con la monarquía de Víctor Manuel III tras la Primera Guerra Mundial, en la que Italia fue derrotada. En 1919, Mussolini creó el primer fascio de combate, las Camisas Negras, que era un grupo paramilitar, se puede decir terrorista, que atacaba con violencia a sindicatos y agrupaciones obreras. Luego, en 1921 creó el Partido Nacional Fascista y en 1922 hizo la Marcha sobre Roma, una marcha relativamente pacífica que obligó al gobierno a dimitir. A partir de aquí, el duce o guía se hizo dictador de Italia. En política concentró todos los poderes en su persona, se hizo totalmente un dictador, hizo de Italia una dictadura pura y dura y persiguió a la oposición. El parlamento fue sustituido por la Cámara de los Fascios. Intervino en la economía estableciendo la autarquía, o sea que Italia se abastecía a sí misma. Y después en política social acabó con la conflictividad. ¿Por qué? Porque suprimió a todo aquel que reivindicara algo. Eliminó sindicatos, partidos obreros, o sea que el único partido permitido era el Partido Nacional Fascista. Se adoctrinaba a la población mediante la educación y además se le daba ayudas económicas a familias numerosas para que hubiera más italianos. Y con esto pasamos al nazismo alemán de Hitler, que sustituyó a la República de Weimar. Se puede decir que el nazismo surgió por las humillaciones que sufrieron los alemanes tras el Tratado de Versalles y las duras reprimendas que tuvieron que pagar. Hitler se puso al frente del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, que con el apoyo de su grupo paramilitar, la SA, metía presión violenta a representantes de obreros, tal y como hizo Mussolini. Su programa político se basaba en la supresión del Tratado de Versalles. Principalmente, se proclamó jefe de Estado tras ganar unas elecciones, creando el Tercer Reich, y en política exterior quiso recuperar territorios perdidos. Después, al nacionalizar empresas y otras cosas, consiguió un gran desarrollo económico, con un desarrollo increíble de la industria armamentística. Todo esto en una sociedad totalmente racista y autoritaria, basándose sobre todo en el antisemitismo, o sea, odio a los judíos. En España en esta época, entre 1923 y 1930, teníamos una dictadura militar, la de Miguel Primo de Rivera, una dictadura de derechas para acabar con los problemas económicos y sociales surgidos durante el reinado de Alfonso XIII. En política interior, el único partido legal era la Unión Patriótica. En política exterior, España consiguió la victoria definitiva en la Guerra de Marruecos con el desembarco de Alhucemas, lo cual hizo ganar a la dictadura una gran popularidad por todos los sectores sociales. En economía, se crearon monopolios estatales y se realizaron grandes obras públicas, como por ejemplo obras hidráulicas. Sin embargo, tras conflictos sociales y la crisis de 1929, la dictadura acabó siendo impopular y Miguel Primo de Rivera, con un mal estado de salud, acabó dimitiendo. Se restableció una monarquía parlamentaria que duró muy poquito tiempo, estuvo aquí la dicta blanda de Berenguer, y tras convocar elecciones para determinar la forma de gobierno, en la ciudad ganó la república y en las zonas rurales ganó la monarquía, con lo cual se terminó a la república como la forma de Estado que se debía establecer en España. Por ello, Alfonso XIII se retiró y en España se inauguró por segunda vez la República. Tenemos un bienio reformista con Niceto Alcalá Zamora como presidente de la República y Manuel Azaña como jefe de gobierno. El objetivo principal era promulgar la Constitución de 1931. Tenemos que destacar 5 principales reformas. La reforma territorial, que concedió el Estatuto de Autonomía a Cataluña y proyectos de autonomía al País Vasco y a Galicia. Esto no le gustó en absoluto a la derecha. Después, la reforma del ejército con la ley Azaña. Esta decía que los altos cargos del ejército no debían ser meritocráticos, se debía dar prioridad a la hora de los ascensos a la formación académica. Además, se redujo el número de personas en el ejército. Esto no le gustó a los altos cargos del ejército, por supuesto. Después, la reforma agraria, que expropió latifundios que todavía seguían existiendo en España, y esto no le gustó en absoluto a los terratenientes, ya que la tierra fue repartida a gente más pobre. También la reforma laboral, que estableció la jornada de 8 horas, vacaciones pagadas, salario mínimo, cosas básicas que en España todavía no estaban y no le gustó en absoluto a los dueños de las empresas. Y después, por último, la reforma educativa, que hizo
una educación laica, mixta y obligatoria, además de gratuita. También se crearon las misiones pedagógicas en las zonas rurales y esto no le gustó en absoluto a la Iglesia Católica, que lo vio como un ataque al catolicismo. Vamos, que a la derecha no le gustaban nada las cosas básicas de un poquito de humanidad, y por ello se intentó dar un golpe de estado en 1932 que fracasó. Pero es que además los grupos de extrema izquierda tampoco estaban contentos y empezó la conflictividad. En 1933, con uno de estos enfrentamientos conflictivos, se produjo el suceso de Casas Viejas, en Cádiz, donde varios campesinos murieron a cargo de fuerzas del orden público. Esto fue un detonante de más conflictividad aún. Por esto aumentó la impopularidad del gobierno y en las próximas elecciones empezó el bienio de centro-derecha, abandonando así el bienio reformista. Niceto Alcalá Zamora, presidente de la República, seguía todavía y nombró a Alejandro Lerroux como jefe de gobierno. Se contó con el apoyo del CEDA, de la Confederación Española de Derechas Autónomas. Al final, la derecha paralizó las reformas de la etapa anterior. Ante el descontento de la clase obrera, la izquierda convocó una huelga general en todo el país que tan solo triunfó en Asturias y en Cataluña, lo que se conoce como Revolución de 1934. En Asturias fue de tipo social y los mineros tomaron el control creando una especie de gobierno revolucionario. En Cataluña fue de tipo político y Lluís Companys proclamó el Estado catalán. Finalmente, Francisco Franco, luchando con el ejército de la República, aplicando gran represión, acabó con los intentos de revolución en Asturias, y en Cataluña Lluís Companys fue apresado y se suspendió el Estatuto de Autonomía. Vamos, que todo fue un descontrol. Así que en 1936 los partidos de izquierda crearon una gran coalición, el Frente Popular, y ganaron las elecciones. Esto ya fue el detonante total de la Guerra Civil. Manuel Azaña volvió, en este caso, como presidente de la República y Casares Quiroga se convirtió en jefe de gobierno. Se restauró el Estatuto de Autonomía en Cataluña y se volvió con las reformas. La labor gubernamental provocó una conflictividad social gigantesca que esto detonó totalmente la Guerra Civil. Por eso, en 1936, un grupo del ejército más conservador y antirrepublicano se sublevó en Marruecos, y con esto dio inicio a la Guerra Civil, una época muy oscura de la historia española entre 1936 y 1939 que acabó con victoria de los sublevados y con la dictadura de Francisco Franco durante casi 40 años. Las causas de los sublevados fueron intentar acabar con el desorden público y evitar un posible gobierno revolucionario que amenazaba, una revolución proletaria tipo Unión Soviética. Después, el rechazo a las reformas republicanas había causado el descontento a la Iglesia, los terratenientes y los empresarios, entre otros, y el interés de acabar con la república como forma de gobierno y restablecer el orden político de antes. Los bandos fueron el republicano y el nacional o sublevado. Los republicanos contaron con el apoyo bastante limitado de la Unión Soviética, con el apoyo de las brigadas internacionales, grupos de voluntarios de países europeos y de Estados Unidos, y México también con apoyos limitados. Los nacionales, sin embargo, contaron con apoyos más importantes, se puede decir, como ejércitos totalmente organizados y disciplinados como el de la Italia fascista de Mussolini o el de la Alemania nazi de Hitler. Por ejemplo, los nazis con la Legión Cóndor bombardearon Guernica. También Portugal e Irlanda aportaron apoyos menores. En el desarrollo de la guerra tenemos que destacar principalmente la marcha hacia Madrid de los sublevados, que fracasó. Esto fue con las batallas de Jarama y Guadalajara. Después, las campañas del norte, donde los sublevados intentaron tomar el norte, como bien dice el nombre, País Vasco, Cantabria, Asturias. Después, los republicanos iniciaron la batalla del Ebro para evitar el avance de los sublevados hacia el Mediterráneo, hacia Cataluña en específico. Y esto fue clave en la guerra, ya que los sublevados ganaron y el fin de la guerra se determinó con la entrada de los nacionales en Madrid. Por esto, el 1 de abril de 1939 se acabó la Guerra Civil Española con el triunfo del franquismo. Las consecuencias de la Guerra Civil: políticas, se impuso un régimen autoritario franquista; económicas, cuantiosas pérdidas por todo el país y una situación de miseria absoluta; demográficas, en una población de 25 millones de habitantes hubo más o menos 500.000 de muertos y otro 500.000 de exiliados. Y culturales, se realizó la represión ideológica en parte por la educación, donde se adoctrinaba a los niños y se impuso un catetismo absoluto. Pero ¿sabéis qué? Esto ya lo veremos en otro vídeo a más detalle.
Ya solo nos queda ver un poco de arte. Las vanguardias seguían durante los años 20 y 30 y la más popular en España fue el surrealismo. Hubo una época de esplendor cultural denominada como la Edad de Plata. Artistas surrealistas en España destacarían Salvador Dalí con La persistencia de la memoria o Joan Miró con El carnaval del Arlequín. Y en la Edad de Plata destacarían intelectuales como el filósofo Ortega y Gasset, el científico Ramón y Cajal o el escritor Federico García Lorca, posiblemente el más representativo de esta época. Como ya dije antes, estaban las misiones pedagógicas y, por ejemplo, La Barraca, que fue una compañía de teatro ambulante que intentaba llevar el teatro por las zonas rurales de España. La Barraca fue creada por el propio Lorca. Y con esto yo creo que ya es suficiente por hoy. Dejadme un like y suscribiros si os ha gustado o si os ha salvado por lo menos del suspenso, que menos. Y bueno, os quiero mucho. Hasta otra.